Bienvenido a Lectura Bíblica en un año. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Deseamos que tu relación con Dios crezca y se fortalezca. Jesús dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Evangelio de Juan capítulo 17 verso 17. El primer libro de Samuel, capítulo 12. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido, y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí, delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo, y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. ¡No! ¡Nunca nos has engañado ni oprimido! Y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy de que mis manos están limpias. ¡Sí! Él es nuestro testigo. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora, permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron: hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti, y solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. ¿Está bien? Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor, y ese mismo día envió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. ¡Ora al Señor tu Dios por nosotros! ¡Moriremos! ¡A nuestro
nuestras faltas. Hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman. De verdad han hecho mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: ¡Hebreos! ¡Escuchen esto! ¡Levántense! ¡Sublévense! Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces, todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: ¡Tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz! Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? Saúl le contestó: Vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Después,
Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. 3 destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente, a Bet-Horón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Capítulo 14. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que el Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre los peñascos llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas. El otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: ¡Miren! ¡Miren! ¡Los hebreos salen de sus escondites! Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: ¡Suban aquí! ¡Suban aquí! ¡Y les daremos una lección! ¡Les daremos una lección! Vamos, sube detrás de mí, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Entonces, los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías:
¡Trae el efod aquí! Pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: No importa. ¡Vamos ya! Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: ¡Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer! ¡Antes de que me vengue por completo de mis enemigos! De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto, que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. ¡Eso está muy mal! Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras. Mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Después Saúl dijo: Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: Haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: Primero, consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: Algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro, por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá. Aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo:
Jonatán y yo nos pondremos aquí. Y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl. Lo que mejor te parezca. Lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró. Oh Señor, Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: Ahora hagan otro sorteo, para señalar si es Jonatán, o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho. Probé un poco de miel. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán. ¡Debes morir! ¡Que Dios me castigue! ¡E incluso me mate! ¡Si no mueres por esto! Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¡Debe morir! ¡Debe morir! ¡De ningún modo! Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado. Porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones: contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo dos hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Gracias por acompañarnos y suscríbete. Te esperamos el día de mañana. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Salmo 119, verso 89.